Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Desde ayer quedaron inquietudes y una de ellas tiene que ver con el por qué no bautizamos personas solteras. A mí me parece que la pregunta que hicieron ayer, sí, esa pregunta de pronto la persona no quiso decir eso. De pronto quiso decir es, ¿por qué no casan a personas que viven en unión libre, son solteros y no se han casado? Porque nosotros sí bautizamos a las personas solteras. De hecho, hay una cantidad de jóvenes en la iglesia y señoritas que hemos bautizado en el nombre del Señor Jesús. De pronto la pregunta, trato de entender que se refiere más bien a esas personas que viven en unión libre. ¿Y por qué no las bautizamos? Bueno, porque bíblicamente el bautismo es para personas que entiendan lo que implica el ser bautizado. Recuerde que según la carta a los Romanos capítulo 6, dice, somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, según el pasaje, muestra que a quien se le da sepultura es a los muertos. ¿Ya? Cuando una persona se dice que está muerta y uno tiene sus dudas, llama al médico para que certifique de verdad que ha muerto, porque puede darse que uno le da sepultura a un vivo. Entonces, así es en este caso. Si la iglesia o un pastor bautiza a una persona que vive en unión libre, pues es como si se le estuviera dando sepultura a un vivo. Entonces, esa persona lo que tiene es que tomar una de dos decisiones. Se casa para poder ser bautizado o se separa para poder ser bautizado. De otra manera no se puede, porque reglamentariamente, según lo considera la iglesia, no es permitido. Y además porque también la experiencia de uno como pastor le ha enseñado que más allá de que el candidato al bautismo que vive en unión libre y dice que lo bautice, que él se compromete a vivir en casa separada o que se separa, casi siempre eso termina en un desorden que puede traer consecuencias muy graves, no solamente a la pareja o a la persona que se bautiza, sino también al pastor que los bautiza. Porque yo como pastor, por más de 40 años, tengo experiencias bastante complejas. Sobre todo recién iniciaba el ministerio, recuerdo que una mujer ha llegado pidiendo el bautismo. Ella asistía hacía mucho tiempo a la iglesia, pero vivía en unión libre. Ya no era bautizada, no era creyente, era una simpatizante. Un día hay unos bautismos y ella insiste en que le bauticen, y ella asume pues la responsabilidad de que definitivamente ella va a romper con esa relación porque ella quiere ser salva. En razón a ese compromiso que ella asume, el pastor la bautizó. En ese tiempo yo no podía bautizar, no tenía licencia general. Y si usted viera que al otro día del bautismo, pues ella se ha vuelto para donde su hombre y ha echado pues por tierra todo lo que había asumido. Entonces yo como pastor le llamo la atención y eso generó un malestar en el hombre que era su amante, que ha venido hasta la casa a atentar contra mi vida delante de mi esposa y de mis hijos. Desde entonces yo tomé la decisión de que así lleguen llorando, yo no bautizo a una persona de esas. La razón, porque tienen que tener resuelta su situación. Y no solo eso, sino por las consecuencias que trae, no solamente a la persona que hace ese compromiso, sino al pastor le puede traer consecuencias muy graves. Dios aquella noche me salvó de una manera milagrosa, pero ese día fue bastante terrible.
y yo lo tengo muy claro en la mente. Entonces, no es que no bauticemos a las personas solteras, lo que no bautizamos es a personas que vivan en unión libre. Esas no se pueden bautizar. Mi pastor, y que quedarían de una persona que se bautice así, quedaría en fornicación, Claro. sería cometiendo pecado. Claro. Y la Biblia también nos dice que es mejor casarse que estarse quemando. Claro. Por eso no bautizamos a una persona. ¿Tenemos más preguntas? Claro que sí, aquí por redes sociales en YouTube nos están haciendo la siguiente pregunta. Buen día, bendiciones para la mesa de trabajo. Mi pregunta es, yo me casé solo por lo civil, fue antes de bautizarme. Mi inquietud, ¿es ese matrimonio aceptado por Dios? Gracias. Gracias por su pregunta. Claro que sí. Según el orden bíblico, el matrimonio siempre fue de carácter civil. El matrimonio nunca fue de orden ceremonial. Siempre fue de carácter civil. Prueba de eso que usted no encuentra a Aarón hablando del sacerdote, del matrimonio. Jamás. ¿Por qué? Porque él estaba dedicado a lo ceremonial, a lo religioso. ¿Quién fue el que habló del matrimonio y del divorcio? Moisés, que era el legislador. Ya. Según dice la carta a los Romanos, el capítulo 7 enseña que la mujer está sujeta por la ley al marido. Una vez que éste muere, ella es libre de esa ley para casarse con quien quiera, dice, con tal que sea en el Señor. En el orden bíblico, el matrimonio siempre fue de carácter civil. Ahora, que si es válido ese matrimonio, claro, porque usted asumió un compromiso con un hombre, es un compromiso que asume con un hombre o con una mujer. Hay unas normas que les dan derechos, pero también les dan deberes. En la iglesia lo que se hace es una ceremonia a través de la cual se pide la bendición de Dios para esa pareja que ya están casados. Aclaro que en Colombia también existe la facultad para los pastores que reúnen esos requisitos estipulados por la ley y que se han obtenido a causa de un acuerdo que hay con el Estado, de oficiar ceremonias con efectos civiles. Pero igual, cuando el pastor hace una ceremonia con efecto civil, pues, tiene que ir a registrarla a la notaría, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos pastores o algunos pastores? Pues si siempre el matrimonio que se haga en la iglesia con efectos civiles tiene que ir a la oficina de registro del Estado Civil, pues entonces es mejor que de una vez venga de allá el registro civil y en la iglesia se hace una ceremonia, ¿ya? En la cual pues se busca orar para que Dios bendiga esa pareja. Entonces, su matrimonio es válido. Si usted se casó por lo católico, si usted se casó por lo civil ante un notario o ante un juez de la República, usted, aunque no le hayan hecho ceremonia en la iglesia, usted está legalmente casado. Y permítame ir más allá. Hay algunos sabiondos que se casan por lo civil, que se casan en la iglesia católica o los casa un pastor que tiene potestad de hacerlo con efectos civiles y el pastor por desconocimiento de su obligación o el sacerdote católico porque solamente se dedica a hacer la ceremonia les entrega un acta y ellos la guardan cuando ellos deberían de registrar ese matrimonio en la notaría. Entonces resulta de que esa persona no registra su matrimonio en la notaría y después de 8, 10, 15 o 20 años se presenta pues cuesta arriba la relación y llegan a la conclusión de que no pueden seguir juntos. Entonces se separan y mañana resulta enamorados, él de otra persona o ella de otra persona, van a la oficina del registro civil y entonces no encuentran que su matrimonio anterior fue registrado. Entonces dicen, no, yo no estoy casado. Saca un registro civil y se vuelve a casar. Eso no es legal, eso es un delito ante la ley. ¿Ya? Eso es poligamia. Eso no se puede dar. Entonces, a mi oficina me han llegado personas, con ese caso, por ejemplo, pastor,
yo me casé hace tantos años, pero nosotros no registramos el matrimonio. Recuerdo que el sacerdote nos entregó un acta, o el pastor nos entregó un acta, y nosotros nunca fuimos a la notaría. Resulta de que, por cosas de la vida, mi mujer se fue, y me abandonó, o mi marido, dice ella, y yo estoy solo, he encontrado una persona con la cual quiero rehacer mi vida. Yo estoy casado, y claro, está casado. Pastor, pero si no lo registramos, no importa, pero hay testigos, la conciencia de ustedes dice que se casaron, hay fotos, y hay un acta en alguna oficina, ya sea del despacho católico o de Secretaría de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que dice que usted fue casado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Vaya, si tiene el acta del matrimonio dada por el pastor o por Secretaría del despacho católico, regístrela, y entonces en ese caso inicie un proceso legal, ¿ya? Porque de otra manera usted se estará casando otra vez sin haber resuelto su primer matrimonio. Entonces es importante hacer estas aclaraciones, porque hay gente que no sabe. Gente que no sabe. Hay personas tan ingenuas que llega un tipo de recorrido, mala persona, y enreda a una joven, y ella como oveja va al matadero, y después descubre que el tipo era casado. Y pastor, ¿yo qué hago? No, pues sencillo, tiene que buscar la sanción para ese hombre porque le engañó. Él está casado, es un delito. Usted no puede convivir con una persona así porque usted estaría pues simplemente viviendo en adulterio con una persona que está casada, que tiene su esposa viva, que no resolvió su caso antes de contraer segundas nupcias, y que además su primer matrimonio a lo mejor no fue por culpa de la otra persona sino de él. Entonces es complicado. Por eso es bueno que, como en todo acuerdo que haya, siempre se vaya al fondo antes de tomar una decisión. Cuando yo voy a comprar una casa, lo primero que tengo que hacer es, por mi propia cuenta, ir a buscar el certificado de libertad, porque me pueden estar vendiendo una casa que no es del que le dice que la vende, porque puede tener un embargo, porque puede tener problemas jurídicos. Así también, cuando una persona se va a casar, debe de investigar a fondo la procedencia de la persona con quien se va a casar, porque qué tal que resulte enredado en un problema de magnitudes enormes, que mañana puede traerle consecuencias hasta correr riesgo su propia vida. Entonces es muy importante que tengan en cuenta. A ver, hermano Carlitos, hay un caso que me viene a la mente que sucedió hace poco, de una persona que se casó, pero se separó. Después del tiempo, se convirtió al evangelio. En la convención. Él se separó siendo inconverso. Sí. Luego se convirtió al evangelio. En su vida cristiana, el Señor le dio la oportunidad de ingresar al ministerio. Ingresó al ministerio, se casó y no había solucionado lo de su matrimonio anterior, y después del tiempo se dieron cuenta que todavía tenía ese lío legal, ese lío civil, todavía estaba casado, entonces estaba casado 2 veces, entonces aquel pastor fue destituido. Es que no puede ser, no puede ser, es un tipo indigno, porque no solamente le está mintiendo al Estado, sino también a la iglesia y a la persona. Sí, no claro. puede ser. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. ¿Alguna otra pregunta hay por ahí? Mi pastor, aquí nos preguntan en las redes sociales, no respecto al matrimonio, pero Es que el programa Sí. es abierto a toda Sí. pregunta. ¿Puede un cristiano que no ha recibido el Espíritu Santo servir a Dios en el altar, como dirigir una escuela dominical? Pregunto porque antes se preocupaba por recibir el Espíritu Santo. Antes y hoy en día ya no hay esa preocupación. Bueno, lo que pasa es que al entrar a esa temática es bien interesante, dado que hay cosas que en la iglesia se han dado como cultura, son como una cultura.
Hay otras que son ajustadas a la Biblia. Hay otras que tienen que ver con los prejuicios que los cristianos tenemos con respecto al Antiguo Testamento. Resulta que hay creyentes en el tiempo de la dispensación de la gracia que todavía están viviendo el tiempo del tabernáculo. ¿Sí? Entonces establecen diferencia entre lo que nosotros llamamos altar y el demás salón como el que existía en el tabernáculo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y se les ha olvidado que estamos en la dispensación de la gracia, que no estamos bajo la ley, que el orden sacerdotal está bajo otra figura, que el culto tiene otro sentido. Entonces, es bueno que las personas tengan en cuenta cómo ha funcionado las cosas. A ver, cuando a mí me hacen esa pregunta, yo hago otra. Digo, ¿qué diferencia hay que yo cante una canción en la primera banca del salón o en la última banca a que la cante arriba en la plataforma? Dígame, ¿qué diferencia hay? Honestamente, sin prejuicios religiosos, ni de tradición, ni de nada. Dígame, ¿qué diferencia Sí, hay? pastor, lo que sucede es que a la plataforma se le llama altar y no es altar, es No una es altar, plataforma. es un lugar que se ubica más alto para que el auditorio pueda ver a la persona que está interviniendo. Correcto. Yo sí le veo la diferencia son como 60 centímetros de altura, pero sigue siendo Eso no, el templo, pero en el orden del es todo. culto, Claro, en el orden del culto es la decir, participación. es lo mismo cantar un himno en la primera banca o en la segunda banca, es lo mismo que cantarlo en el altar o en lo que nosotros llamamos como altar, porque ojo, altar solo equivalía al lugar donde se ofrecía el sacrificio y era ofrecido por un sacerdote. Ahorita los que vienen al culto, todos estamos en el nivel de sacerdote, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, con una filosofía definida, ya no para ofrecer un sacrificio del toro, del buey, de la oveja, del cordero, sino un sacrificio de alabanza, un sacrificio racional, un culto agradable a Dios. Por eso es que inclusive encontramos que en las iglesias muchos de los que están en la parte inferior, uno los puede ver más tocados por Dios que los que están allá, Correcto. entre comillas, lo que llaman altar. Ahora bien, es bueno aclarar la otra parte, porque la otra parte es la que como que hace mucha cosquilla. Si nos vamos al servicio a Dios, la gente también tiene un error en la interpretación de lo que es el servicio a Dios, porque a la gente se le ha vendido la idea que servir a Dios es solo dirigir una canción, hacer la apertura de un culto, dar una enseñanza. Y si ustedes miran el fondo bíblico, el servicio a Dios es mucho más que eso. Según el Evangelio de Lucas, la viuda de más de 100 años servía a Dios de día y de noche en el templo, en oración y en ayunos. Entonces, cuando hablamos del servicio a Dios, es interesante que los cristianos comprendan que cuando van por la calle, se encuentran a una persona, independientemente de la clase social a la que pertenezca, lo saluda y le comparte las gracias del Evangelio, ese hombre o esa mujer está sirviendo a Dios. Cuando ese creyente viene a la iglesia y trae sus ofrendas, le está sirviendo a Dios. Cuando ese creyente llega al alfolí y lleva sus diezmos, le está sirviendo a Dios. Cuando ese creyente entona una canción de agradecimiento a Dios, le está sirviendo a Dios. Cuando ese creyente va y visita un enfermo al hospital, va y visita un enfermo a su casa, consuela a un afligido, protege a un huérfano, ampara a una viuda. Cuando ese creyente va casa a casa llevando el mensaje del Evangelio, está sirviendo a Dios.
Es bueno que también la gente entienda qué es el servicio a Dios. Porque muchos de los que se paran en la plataforma, incluyendo pastores, no sirven a Dios, sirven a sus propios intereses. Quieren buscar imagen, reconocimientos. Y por eso es que el servicio a Dios parte de lavarle los pies a sus discípulos. Usted lo recordará, que Jesús dio el mejor ejemplo. Lo que pasa es que la estructura, el pensamiento, la cultura, la tradición, nos ha llevado al cristianismo a pensar que los que sirven a Dios son los que se suben a una parte más alta de donde están el común del pueblo. Amén. Y no es así. Tercer punto, porque vamos por partes. Ya llevamos dos, vamos con el tercero. Aquello de que si la persona no ha recibido el Espíritu Santo, la pregunta es, ¿a partir de cuándo puede pensar una persona que tiene el Espíritu Santo o no lo tiene? Esa es la otra pregunta. Ese fenómeno se dio muy a menudo en el periodo del primer siglo en la iglesia primitiva. Razón por la cual Pablo en el capítulo 14 trata de orientar a la iglesia para que no se quede en el pensamiento que hasta hoy muchos cristianos en Colombia y en el mundo nos hemos quedado. Y es que nos quedamos en las lenguas. Y el Espíritu Santo va más allá de las lenguas. Si tú lees bien el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, vas a encontrar que Pablo no le está dando la importancia tan grande a las lenguas como se la dan muchos cristianos. Entonces vamos a tratar como de orientar. Aclaro que lo que yo digo aquí no es la última palabra tampoco, porque es interesante que comprendan que en teología nadie tiene la última palabra. Razón por la cual hay diversidad de escuelas y hay diversidad de pensamientos. Pero voy a hablarles como quien ha alcanzado misericordia de Dios y como quien tiene el Espíritu de Dios. Es importante que no desconozca lo que dice el Evangelio de San Juan. El evangelista de San Juan dice claramente, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. ¿Cierto? Y luego dice, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y le explica las razones por qué. Entonces, ojo con eso. ¿A partir de qué momento se presenta el Espíritu Santo en la vida del hombre? Es la pregunta. ¿Es cuando habla en lenguas? No, señor. Según dice la Biblia, cuando el hombre es convencido por Dios a un arrepentimiento, a una conversión, el Espíritu Santo está en la persona. Está en la persona. Las lenguas son una consecuencia de la salvación. Si ustedes leen San Marcos capítulo 16, dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. Primero, creyó y fue bautizado y ya es salvo. Ahora sigue diciendo, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen, a los que ya fueron bautizados, a los que ya son salvos. Porque ninguna persona que venga a la iglesia y diga que es creyente sin ser bautizado, es creyente. La expresión de que le cree a Dios es que llega a las aguas bautismales. Y cuando una persona le cree a Dios y llega a las aguas bautismales convencido de lo que Dios enseña, la Biblia dice, es salvo. Entonces, vienen las consecuencias de la salvación. ¿Cuáles son esas consecuencias de la salvación? Estas señales seguirán a esos salvos, a esos que han creído, a esos que han sido bautizados. En mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. ¿Y qué? Hablarán nuevas lenguas. No se hablen lenguas para ser salvo. Se hablen lenguas porque ya es salvo. Es bueno que la gente entienda eso. Entonces lo que el común del cristianismo pentecostal no ha entendido es el proceso de la obra del Espíritu Santo, que tiene un comienzo y tiene un fin. Sí. Así como esta semana comenzó el domingo y termina el sábado, así la obra del Espíritu Santo comienza convenciendo al creyente, a la persona de que es un pecador
llevándolo a un arrepentimiento, a una conversión, a un bautismo, a ser salvo, pero no se queda ahí. Viene el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son consecuencias de la salvación. Pero no queda ahí. Viene el fruto vienen los dones del Espíritu, que usted los encuentra en Efesios, dones ministeriales, en 1 Corintios, dones espirituales. En la carta a los Romanos hay dones espirituales y dones ministeriales. Entonces, cuando usted alcanza a entender que esos dones, y que Pablo se los hace ver porque se generaba la discusión entre los corintios sobre la supuesta santidad de los que hablaban en lengua superior a los que no hablaban en lenguas. Entonces Pablo llega y le dice: no, un momentico, el que habla en lenguas habla por el Espíritu, pero el que hace sanidades es por el mismo Espíritu, pero el que ejerce los ministerios es por el mismo Espíritu, y los resultados de los unos y de los otros no es de la intelectualidad, no es del liderazgo, no es de la capacidad del individuo, las hace el mismo Espíritu, enseñándole a la iglesia de Corinto que la vida de la iglesia es el Espíritu, no solamente en el momento de la conversión, en el momento del fruto, en el momento de los dones, en el momento de los ministerios, sino en el momento de la consumación de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, que no es solo para que se entretenga, perdonen la palabra, y no me la van a malinterpretar, con aquellas gracias, sino que el Espíritu Santo tiene una finalidad mayor que las lenguas, mayor que la profecía, mayor que los ministerios, mayor que los milagros, mayor que las sanidades, mayor que la interpretación de lenguas. ¿Cuál es la mayor importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente? Sencillamente es que ese hombre, cuando suene la trompeta, esté tan conectado, sea tan uno con Dios, que pueda cumplirse lo que dice San Juan 14. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, el Espíritu Santo en la vida del creyente tiene finalidades mayores a la de hablar en lenguas. Y es prepararte para que cuando suene la trompeta, lo mortal se vista de inmortalidad y lo corruptible de incorrupción. Así que las lenguas, como las sanidades, como los milagros, como la interpretación, como los ministerios, son simplemente etapas que vive el creyente en el desarrollo del proceso de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Mi pastor, y también algo que sucede es que una persona puede imitar las lenguas, pero la palabra nos enseña: por sus frutos los conoceréis. Entonces el creyente da fruto y así mismo lo miramos hacia el servicio. Muy importante lo que usted aporta, porque en la iglesia, aquí hermano José ha estado en Europa, nosotros conocemos el país, sabemos que hay creyentes que hablan en lenguas y viven peor que un impío, y sabemos que hay gente que dicen que nunca han hablado en lenguas y son modelo de cristianos. Uno se hace la pregunta: si ese creyente que nunca ha hablado en lenguas, pero su testimonio es impecable, ¿cómo ha sido posible que él persevere sin el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que uno se hace. Cuando, según dice la Biblia, la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Cómo es posible que ese creyente haya permanecido en Dios, siendo fiel, siendo íntegro, sin haber hablado en lenguas? La prueba es sencilla. Es que es importante que entendamos que no se hablen lenguas para ser salvo. Las lenguas son consecuencia de la salvación. Y que en unos se hace manifiesto como una señal. ¿Ya? Como una señal. Y que según el libro de los Hechos hay 3 formas de mirar las lenguas, que de pronto los lectores de la Biblia no la han entendido. Regla número 1. Una señal, según San Marcos capítulo 16. Señala a los incrédulos, según la carta a los Romanos capítulo 14. Y la discusión,
1 Corintios capítulo 14. Y esa discusión de Corintios capítulo 14 se da porque se levantan dos corrientes fuertes. Una que dice que el todo de la vida del cristiano es hablar en lenguas. Y otro que surge del pensamiento de Pablo que les dice, un momento, las lenguas son importantes. Pero si llega un indocto y les escucha a todos hablar en lenguas y él no es edificado, ¿no dirá que ustedes están locos? Las lenguas son por señal a los incrédulos. En ese campo es donde se manifiesta la obra milagrosa del capítulo 2 del libro de los Hechos, donde gente de todos los países del mundo que habían ido a la fiesta de las primicias, a la fiesta del Pentecostés, fueron evangelizados por los creyentes de Jerusalén que habían recibido el Espíritu Santo a través de las lenguas. Dios se manifestó para generar conciencia, evangelizar a todos aquellos. Ustedes recordarán que hecho ese estruendo, dice la Escritura, habían allí partos, medos, elamitas, gente que venía de Mesopotamia, de Cirene, de África, de Capadocia, de todas las regiones bajo el cielo. Y dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud y dijeron, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en el idioma que nosotros hemos nacido? ¿Qué fue lo que pasó allá? Que lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14 tenía un verdadero cumplimiento o había sido cumplido en Hechos 2. La finalidad del Espíritu Santo a través de las lenguas, el día de Pentecostés, era mucho más que decir que el creyente había recibido el Espíritu Santo. Era el medio a través del cual Dios evangelizó a toda esa multitud de todas las naciones bajo el cielo. Esa era la razón. Y por eso Pablo en Corintios dice, si llegan a una iglesia donde todos hablan griego, como el caso de Corinto, ¿cierto? Si todos hablan griego, como la iglesia en Corinto habla toda griego, y llega una persona de Alemania, o llega una persona de Arabia, que hable de arameo, y los escucha todos hablando esa misma lengua, por el Espíritu Santo según el pensamiento, ¿qué dirá el que ocupe el lugar de simple oyente? Pues que están locos. Pero si a diferencia de eso, por el Espíritu Santo, le habla en la lengua del visitante, ¿no saldrá glorificando a Dios? Sí, claro. La respuesta es sí. Totalmente. Entonces es bueno que la gente entienda que las lenguas son por señal a los incrédulos. Ahora bien, la tercera parte. Hay un don que se llama el don de ¿qué? De hablar en lenguas. Una cosa es hablar en lenguas, como señala a los incrédulos. Otra cosa es el don de hablar en lenguas, cuya filosofía era ¿cuál? Edificar al individuo, no a los demás, porque el creyente era fortalecido a causa de la vivencia que tenía a solas con Dios, pero que los que están escuchándole se quedan sin fruto. Razón por la cual Pablo llega a una conclusión interesantísima. En la iglesia, prefiero hablar 5 palabras que la gente me entienda y no 10,000 que la gente no entienda. Sin conocimiento. Exactamente. Entonces yo espero que de esa manera pues le quede de alguna forma resuelta la inquietud a la persona. Pastor, agregar alguna... Y sí. Es el asunto de la cultura. Desde el primer siglo, recordemos que primero no tenían templos donde reunirse, sino se reunían en el pórtico de Salomón, fue las congregaciones de ellos. Y eso del servicio es muy importante, y sí se necesita tener una investidura, se necesita tener un testimonio, y se necesita un llamamiento para servir a Dios. Dios nos llamó a servir a todos, pero no todos pueden participar del servicio, no del altar, sino de la administración de la iglesia también. O sea, se necesita una investidura y una autoridad que el Espíritu Santo sí la da a la persona. Pero ¿cómo lo muestra la persona? Por su testimonio. No tanto porque habló en lenguas, o porque hizo esto, o porque tiene tales dones, porque el testimonio vale más que muchas cosas. Es que Hechos 6 se lo explica. Para ejercer algunos oficios en la iglesia, se buscaban personas llenas del Espíritu Santo, de sabiduría y de pero fe. No dice que fueran llenos de sabiduría y de qué,
y dice del Espíritu Santo, de sabiduría y de fe. Y de fe. Y de fe. Porque se buscaba gente íntegra que no se parcializara en la distribución del alimento diario a las viudas gentiles como a las viudas de los... Y era el servicio. Está hablando es de gente que vive la vida cristiana, Exacto. que es madura. Y que es madura. Sí, Entonces señor. es bueno que la gente tenga en cuenta eso. Tengo Acá- otra acá- pregunta. acá, creo que hay muchas preguntas, pero para terminar de cerrar nos acaban de escribir acerca del capítulo 3 del Evangelio de Jesús según Juan, en donde Jesús habla con Nicodemo y le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. La persona quiere como que se le aclare esto, y que a qué se refiere el Señor Jesús. Bueno, según está escrito y según la cultura, que es que ahí donde el problema nuestro, que nosotros le damos más importancia a la cultura que a lo que está escrito. ¿Qué es lo que dice la tradición de la cultura? ¿Que una persona nace de nuevo cuando es bautizado en agua? No. Hay muchas personas que se bautizan en agua y siguen siendo pecadores peores. El nacimiento del agua, según está escrito, es el nacimiento de la palabra. Cuando las personas, cuando Jesús les habla acerca de nacer de agua y del Espíritu, se está refiriendo a nacer de la palabra. Eso dice Pedro en Renacido. Santiago por la palabra. Está hablando del nacimiento por la palabra. Es decir, cuando la palabra de Dios produce el efecto espiritual en la conciencia del individuo, se produce el milagro de la regeneración y eso hace que esa persona entre a un proceso de una vida nueva. Que las palabras que yo os doy hoy son espíritu y son son vida. Y que para nacer, o sea, lo primero que hay que hacer para que nazca un ser es ser engendrado. Nosotros fuimos engendrados por la palabra de Dios, que es la que hace fruto en nosotros. Esa semilla va creciendo y en el momento del nuevo nacimiento es cuando ya muestra frutos de esa palabra que ha sido sembrada y que ha sido regada por la misma palabra de Dios. Ahí es cuando vemos la obra de Dios. Desde que el momento que la persona oye y recibe la palabra de Dios con fe, esa palabra le produce fe. Es decir, que Dios da todo. Dios da la semilla, Dios la riega y Dios da la fe, pone la fe en la persona para que ella llegue al conocimiento y tome una decisión con Dios, y es la conversión. Entonces, el nuevo nacimiento tiene que ver con dos cosas. Una, a través del conocimiento que Dios le da por la palabra. Y dos, la consecuencia de ese conocimiento, que es la obediencia a la palabra. Entonces, cuando esa persona le es revelado, cree a lo que Dios le revela, renace a una vida nueva por la palabra, ¿cierto? Y viene la consecuencia de ello, que es que ser salvo, tener al Espíritu Santo en su vida. A eso era que Jesús se refería cuando hablaba de nacer de agua y del Espíritu. Y en Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ratifica lo que estamos comentando en este momento. Que fue lo que generó una discusión o un problema en Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, eres tu maestro Israel y no sabes, conociendo la ley y los profetas y los salmos, y no alcanzas a entender de lo que te estoy hablando. ¿Qué tal que te hablara las cosas celestiales? Y le da una enseñanza interesantísima. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, el espíritu es. El viento sopla de donde quiera y usted oye el sonido. Pero usted no sabe de dónde viene el viento ni para dónde viene el viento. En otras palabras, usted no sabe dónde está parado, porque usted no sabe quién soy yo. Es más o menos lo que Jesús le dice. Porque yo nací. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Usted no sabe quién soy yo. Y efectivamente, por eso le dijo maestro bueno. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo no sabía dónde estaba parado, ni sabía con quién estaba hablando. Aunque decía que era maestro, que era guía del pueblo, pero no sabía que la persona que estaba ahí era nada más y nada menos que Dios entre los hombres, el cumplimiento de la ley, los profetas y los salmos. Así como él no sabe de dónde viene el viento ni para dónde viene el viento, Nicodemo no sabía de dónde venía Jesús ni para dónde iba Jesús, ni quién era Jesús. ¿Y qué venía a hacer? Sí. No sabía Nicodemo quién era Jesús.
Vamos con la otra pregunta. Pastor, Dios lo bendiga. En los países donde existe la poligamia y la ley permite tener varias esposas legalmente, si una persona tiene varias esposas y conoce al Señor y se convierte, ¿qué debe hacer? Gracias. Dejar todas las esposas y de escoger una. En Colombia conocí un caso en la ciudad de Tuluá. Había un hombre que era muy mujeriego y entendió el evangelio. Tenía 25 hijos. En cada una de sus 5 mujeres tenía hijos. El hombre, Dios trata con él y entiende que el evangelio es la verdad. Y viene y pregunta, pastor, ¿yo qué hago? Porque tengo 25 hijos. Tengo 5 mujeres. Ahora entiendo el evangelio. Sé que estoy viviendo en pecado. Pero yo quiero esas mujeres y quiero mis hijos. ¿Qué hago? El pastor de una vez, con la timidez que lo ha caracterizado, simplemente le dice, lo que usted tiene que hacer es algo sencillo. Escoja la que más ame entre las 5, cásese con ella, ábrale una cuenta a cada una de esas mujeres y consígnele la plata para el sustento de sus hijos, porque el hecho que usted sea cristiano no quiere decir que sea irresponsable. Usted tuvo la capacidad de engendrar a esos hijos de una manera irresponsable. Tenga la capacidad de responder por ellos hasta que ellos se eduquen y puedan tomar sus propias decisiones. ¿Qué hizo el tipo? Pastor, gracias. Fue y buscó supuestamente la que más le llamaba la atención, así fuera la más fea, y se casó con ella. Hoy día es un predicador del evangelio, el hermano, sirve a Dios, jamás volvió donde las otras, pero jamás abandonó sus hijos. Claro, es que hay una ley moral por encima de las leyes civiles o legales que tengan en cada país. Ahora, si el caso es en un país musulmán y esa persona crea el evangelio, pues se supone que pasa de muerte a vida, que pasa de la potestad de las tinieblas al reino del Señor Jesús. Automáticamente tiene que cambiar su conducta, su moral, todo, porque de eso se trata cuando se dice nacer de nuevo. De eso se trata cuando se dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en Cristo son hechas nuevas, sabiendo que vuestro viejo hombre fue sepultado juntamente con el cuerpo del pecado, a fin de que no sirvamos más a la injusticia. Es importante. Y que el creer al evangelio va a generar en la persona precisamente por el Espíritu Santo una conciencia de pecado y va a hacer que se dé cuenta que eso que está haciendo está mal. Así es. Aquí hay otra pregunta. Cuando Juan el Bautista exhorta y dice que den frutos dignos de arrepentimiento, se refiere a una verdadera conversión. A un cambio total. A un cambio total. Eso es antes del bautismo. Eso es algo que se da por el engendro de la palabra en la persona confrontación y la obra del Espíritu Santo que genera una conciencia de pecado y dice, aquí hay una ley moral pues que va por encima de... hagamos el ejercicio completo. Cuando Juan está predicando, viene mucha gente a ser bautizada por él, pero vienen de cualquier manera. Entonces Juan dice, un momentico, el bautismo no es para cualquiera. No es un baño. No es un baño, exactamente. No es una mojada. Ustedes tienen que dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Por eso en la iglesia no se bautiza a todo el mundo, sino a esa persona que vive el proceso cristiano y que va apalancado, si se puede utilizar el término, con el discipulado donde se le genera conciencia acerca de qué es el bautismo, para qué es el bautismo, quiénes se deben de bautizar y por qué se deben de bautizar. Es que es una intervención en la conciencia. Claro. Y es imposible que una persona pueda descargar su conciencia si todavía no tiene una conciencia que lo acuse de pecado. Y eso solamente es posible por la obra de la palabra y el Espíritu Santo en la persona. Claro que sí. Listo, por acá hay una pregunta. Nos dice Dios los bendiga. Tengo una pregunta con respecto al tema de ayer. Una hermana estuvo apartada del Evangelio y se casó con un hombre inconverso. Con el pasar del tiempo le dice que ya no la quiere, al parecer porque tiene otra mujer. La hermana se divorcia y años después ella vuelve a reconciliarse con Dios. ¿Ella se puede volver a casar y servirle al Señor? Ahora, antes de que su merced la responda, hay varias preguntas que nos están haciendo porque vemos que hay muchas preguntas que están fácilmente resueltas en el programa de ayer. Entonces, para no volver a repetir todo, usted va a nuestro canal de YouTube, busca el programa de ayer y va a poder resolver todas esas dudas. Que tiene todas esas inquietudes. Entonces aquí el ejemplo es una mujer que dice que era cristiana
¿cierto? Sí. Se casó en yugo desigual, o con un yugo desigual. Apartada. No, No sé. no, ella era creyente. creyente. Con un no creyente. Ella era creyente supuestamente y se casó con un inconverso. Automáticamente ella dice que no era creyente, porque una creyente no tiene por qué casarse con un inconverso. Eso dice los pocos valores cristianos de la creyente. Una creyente fiel jamás se casará con un inconverso. Estaba mal formada. No sé, algo pasó. Pero vamos a lo que la persona pregunta. Ella supuestamente era cristiana y se ha enamorado de un inconverso y se ha casado con él. Número 1, ya va mal porque comenzó mal. 2, el tipo hoy o mañana resulta enamorado de otra o de otras mujeres, porque un hombre sin Dios, pues imagínese. Y llega un día en el que le dice que ya no la quiere y la deja, la abandona, ¿cierto? Ella entonces se divorcia. Ahora se ha reconciliado con Dios. La pregunta es si se puede volver a casar. Bueno, en ese caso, como el hombre fue el que la dejó, como el hombre fue el que le fue infiel, pues ella sí puede volverse a casar. Pero le recomendaría que hiciera llegar al tribunal eclesiástico su inquietud y el tribunal eclesiástico estudiaría su caso y le daría al final un concepto acorde a la investigación que siempre se busca que se ajuste en justicia. No podemos aquí decir sí o no. Según la ley, sí puede volverse a casar, pero dentro de la normatividad que se maneja en la iglesia, ella debe de someter eso a un proceso ante el Tribunal Eclesiástico de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el cual estudiará su caso y al final le dirá cómo queda usted en la iglesia. Si queda con un concepto favorable para poderse volver a casar o desfavorable. Porque el tribunal va a hacer una investigación. Si los del tribunal eclesiástico creyéramos todo lo que la gente dice, pues seguramente que esto sería una locura. Pero aparte de lo que la persona demandante dice, hay que escuchar a las otras partes. Nosotros tenemos la experiencia que llegan personas que aparentemente tienen la razón, pero uno comienza a investigar y resulta que esa persona es la culpable. Entonces las cosas cambian. Por eso es muy importante que cuando usted tenga un problema de ese orden, envíelo al tribunal eclesiástico, que son hombres de Dios, hombres con experiencia, hombres que tienen conocimiento de lo que hacen. Ellos hacen una investigación, buscan ayudar a la pareja o a las personas, y después de luchar por todos los medios y encontrar que no hay una solución, pues el tribunal ya, a través de votación, deciden sobre la demanda de esa persona.